El falso ego. Hablamos ya de la división del ego como la consecuencia más dramática de la vergüenza interiorizada. Una vez interiorizada, ya no sentimos vergüenza, somos vergüenza. Consideramos que somos un fracaso y no podemos mirarnos sin que nos duela, por consiguiente debemos crear un falso ego. El falso ego es la segunda capa de defensa creada para aliviar el sentimiento de vergüenza que nos atormenta. Las principales escuelas de terapia hablan de este falso ego. Los discípulos de Jung utilizan el término latín persona, máscara o personaje, para referirse al falso ego. Los seguidores del análisis transaccional lo llaman el niño adaptado. Bob Zuby habla del ego público como oposición al ego privado y utiliza unos fantásticos dibujos para ilustrar estos conceptos. La figura es una adaptación de los dibujos de Bob. La pequeña silueta, que cada vez se hace más pequeña, es el auténtico ego dominado por la vergüenza. La silueta grande es el ego falso o público. La Biblia habla de la hipocresía de los fariseos. En griego, el término hipocresía significa representar un papel, es decir, actuar o fingir. Podemos separar el falso ego en tres categorías diferentes: el falso ego cultural, los guiones de la vida y los roles familiares. Hablemos primero del falso ego cultural. Cada individuo es único e irrepetible y por lo tanto no podemos compararnos con los demás. En este sentido, los rígidos estereotipos sexuales que se nos imponen causan la aparición de la vergüenza. Es importante comprender cómo consiguen dominarnos estos estereotipos sexuales. Los sociólogos describen el proceso con la frase construcción social de la realidad. Si comprendemos este proceso de construcción social, nos resultará más fácil comprender cómo podemos identificarnos rápidamente con estos estereotipos y convertirlos en nuestro falso ego. Construcción social de la realidad. Cada uno de nosotros nace en el seno de un orden social que ya ha alcanzado una realidad consensuada. Los sociólogos usan esta expresión para describir el producto de nuestra construcción social de la realidad. Los seres humanos somos criaturas de costumbres fijas. Actuamos de formas repetitivas, requeridas por las circunstancias de la vida, y estos comportamientos repetitivos se transforman en hábitos. Pronto esos hábitos se convierten en comportamientos socialmente aceptables. La sociedad los aprueba. Al cabo de un tiempo, estos comportamientos socialmente aceptados se convierten en lo que los sociólogos denominan legítimos. Con el paso del tiempo se convierten en inconscientes. Estos comportamientos legítimos e inconscientes evolucionan gradualmente hacia leyes de la realidad. Ya no las cuestionamos, simplemente las aceptamos. Son predictibles y garantizan nuestra seguridad. Si alguien intenta cambiarlas, nos sentimos terriblemente inquietos. De hecho, estos comportamientos no son la realidad en absoluto. Tal como los antropólogos señalan continuamente, otras culturas se comportan de formas diferentes. Las leyes de la realidad, que son el producto de nuestros hábitos legitimizados, son de hecho una realidad consensuada. Todos aceptamos que esta realidad consensuada sea la única posible para nosotros. Una parte importante de la realidad consensuada de toda cultura son los conceptos de hombre, mujer, matrimonio y familia. Cuando nacimos ya se había decidido cómo debíamos ser y comportarnos para ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Estos estereotipos son perfectos para individuos dominados por la vergüenza. Cuando represento el papel de un verdadero hombre, recibo generosas recompensas culturales.
Estos estereotipos a menudo avergüenzan aquellas partes de nuestro auténtico ego que no se corresponden con el modelo ideal. Los roles sexuales de nuestra cultura se han consolidado a lo largo de la historia, desde que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en casa cuidando de los hijos. Creo en la existencia de una base biológica diferenciada para cada sexo, pero los estereotipos sexuales de nuestra sociedad van mucho más allá de cualquier base biológica. Son caricaturas de esta base biológica. También rechazan la obvia existencia de una polaridad andrógena en cada hombre y cada mujer. Cada uno de nosotros es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Todos tenemos hormonas masculinas y femeninas. Una persona sana disfruta de un equilibrio entre los llamados rasgos femeninos y masculinos. Estos estereotipos no solo nos causan vergüenza, sino que también se convierten en un refugio donde escondernos. Al fingir que somos verdaderos hombres o verdaderas mujeres, podemos ocultar el hecho de que en realidad no sabemos quiénes somos. Podemos representar el papel de hombres y mujeres auténticos hasta conseguir olvidar e ignorar el dolor que nos produce la vergüenza que habita en nuestro interior. Guiones de vida. Eric Berne, el creador del análisis transaccional, desarrolló el concepto de guiones de la vida. Observó que la mayoría de la gente vive unas vidas muy trágicas. Sus vidas son trágicas porque las personas parecen no tener otra elección. Son como actores que representan su papel siguiendo un guión muy concreto. Verne pensó que la mayoría de la gente representaba unas vidas banales o melodramáticas. Thoreau describió esos guiones melodramáticos cuando dijo que la mayor parte de la humanidad vivía una vida de silenciosa desesperación. Verne consideraba que muy pocas personas vivían una vida realmente auténtica. Los guiones de la vida son como los guiones de una película o una obra de teatro. Describen un personaje determinado, indican lo que debe sentir, lo que no debe sentir y cómo debe comportarse. Al final de los guiones trágicos, el personaje suele acabar matándose a sí mismo u otra persona, o viviendo una especie de vida que podría compararse con un suicidio crónico o siendo considerado loco. Claude Steiner, partidario del análisis transaccional, habla de 3 guiones trágicos básicos: sin conocimiento, locura; sin amor, matarse a sí mismo u otra persona; y sin sentimientos, adicciones. Estos guiones trágicos entran en escena cuando el individuo se ve privado de sus poderes básicos: saber, amar y sentir. La formación de guiones es bastante complicada. El proceso se consolida a base de elecciones, que son el resultado de mandatos, atribuciones, modelos y vivencias. Mandatos. Los hijos suelen recibir mandatos de sus padres. Normalmente los mandatos que causan vergüenza son no verbales. Adquieren la forma de mensajes como no seas niña, no seas niño, no seas importante o rico. Todos los guiones tóxicos incluyen el mandato no seas tú. Un mandato avergüenza al auténtico ego y provoca una división interna. Atribuciones. Las atribuciones son más conscientes y normalmente adquieren la forma de abuso emocional verbal. Mensajes como ¿acaso no tienes nada en la cabeza? ¿O cómo puedes ser tan tonto? Favorecen la formación de un guión del tipo sin conocimiento. Mensajes como quieres mucho a tu hermano, ¿verdad? Ese que se deja llevar por el odio no es mi pequeño. Fomentan que uno no sepa nunca cuáles son sus verdaderos sentimientos. Mensajes como sé que no estás enfadado de verdad, o no debes llorar. No dan importancia a los sentimientos del individuo y causan confusión. Los atributos también pueden recibirse de forma directa, como cuando tu madre habla con una amiga y afirma que tu hermano es muy buen chico, y después añade que tú eres su pequeño diablillo. Otros tipos de mensajes de atribución son: siempre tendrás problemas con tus estudios,
con tu peso, con tu mal carácter, etc. Nunca serás nada. Siempre has sido egoísta. Dios ayude a la persona que se case contigo. Todos los hombres de esta familia han sido abogados. Jamás se ha divorciado ninguna mujer en la familia. Estos mensajes nos indican cómo somos o qué papel se supone que debemos representar en la vida. Avergüenzan a nuestra verdadera personalidad y provocan una división interna. Modelos. Anteriormente dijimos lo importante que son los modelos parentales en el proceso de interiorización de la vergüenza. Los modelos de los guiones de la vida no se limitan a los padres. Pueden provenir de cuentos, películas, la televisión u otros ámbitos culturales o familiares. Las mujeres que tuvieron padres abusivos o que no les prestaban atención podrían identificarse con La Bella y la Bestia y representar las principales escenas del cuento en su vida real casándose con hombres abusivos. Muchas mujeres piensan que, si tienen paciencia y esperan lo suficiente, algún día llegará su príncipe azul. La magia juega un importante papel en la vida de muchas personas dominadas por la vergüenza, ocultándose detrás de fantasías como algún día, ojalá, y cuándo, una persona puede pasarse la vida esperando a su hada madrina. El uso de la fantasía como recurso crea una dependencia cada vez más fuerte. Vivencias. Las vivencias de una persona le ayudan a formar parte de un guión comunitario. Lo que ocurre en el seno de la familia juega un importante papel en la formación de un guión. Si la madre es alcohólica, el hijo puede asumir el papel de salvador para intentar ayudarla. Si nota que los demás le alaban y le prestan más atención por el hecho de adoptar este papel, el hijo todavía lo representará con mayor convicción. Por ejemplo, también es posible que un niño reciba muchas atenciones por el hecho de estar enfermo, lo cual puede fomentar la creación de un guión que implica una vida llena de constantes enfermedades. Los niños que crezcan en una familia disfuncional, dominada por la vergüenza, pueden aprender a experimentar ansiedad y nerviosismo como forma de vida. Más tarde pueden sentirse incómodos si las cosas les van demasiado bien. Roles familiares. En cada familia existen unos roles determinados. El padre y la madre desempeñan su rol, que consiste en modelar a su hijo o hija para que sea un verdadero hombre o una verdadera mujer. Los padres también enseñan cómo comportarse en la intimidad, tener límites, enfrentarse a los problemas y solucionarlos, etc. El papel de los hijos consiste en prestar atención y estar ansiosos por aprender. Los miembros de una familia sana tienen unos roles flexibles. La madre puede ser la heroína porque ha hecho un pastel especial, pero la hija puede asumir el mismo rol cuando se ofrece para fregar los platos. El hijo también se convierte en el héroe cuando se da cuenta de que sale humo del horno y evita un incendio. El padre es el héroe cuando lleva a la familia de vacaciones. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué función tengo en mi familia? ¿Qué papel juego para mantener a la familia unida? Es posible que descubras que representaste varios papeles. Cada uno de ellos te provocó un sentimiento o una sensación, y este sentimiento te acompañará aunque dejes de representar el papel. Tal vez fuiste el mimado o mimada de tu familia. Eras guapo o guapa y te convertiste en la mascota de la familia. 2 años después llegó tu hermano pequeño y te robó el puesto, pero tú conservarás la sensación de ser la mascota. Es importante darnos cuenta de que cuando representamos un papel, abandonamos nuestra auténtica personalidad. El papel es un falso ego. En familias disfuncionales, los roles son necesarios para suplir las carencias de la familia y mantener el equilibrio cuando ocurre algo que produce ansiedad. Este suceso puede ser el alcoholismo del padre, la adicción a los fármacos de la madre, la violencia del padre,
incesto, la adicción religiosa de la madre, etc. Cada papel es una forma de enfrentarse a la ansiedad y vergüenza de la familia. Al representar un papel, cada miembro siente que no ha perdido totalmente el control. Cuanto más se identifica uno con su papel, más difícil le resulta dejar de fingir. Y a medida que uno pierde conciencia de su verdadero ego, se acentúa la división interna. La vergüenza, que fomenta la aparición del rol, es intensificada por el mismo rol. ¡Qué paradoja! La familia necesita estos roles para superar la vergüenza, pero de hecho la refuerzan y fomentan. En estos casos puede aplicarse el viejo proverbio francés: cuanto más intentas cambiar, más todo sigue igual. En realidad, los roles no funcionan. El poder de los roles sobre una persona dominada por la vergüenza reside en su rigidez y previsibilidad. El hecho de representar un papel proporciona una sensación de identidad al individuo. Incluso el individuo que sea cabeza de turco podrá estar seguro de ser alguien y saber qué le espera. Por este motivo los roles son tan difíciles de abandonar, especialmente el de héroe, protector, ganador o perfecto. Uno se siente bien protegiendo a su familia. ¿Cómo puedo ser un fracasado si cuido de todas estas personas? Los roles en familias disfuncionales son métodos para perder el contacto con la realidad. Después de un tiempo, el hecho de que estamos representando un papel se convierte en inconsciente. Creemos que somos el personaje que representamos. Creemos que los sentimientos impuestos por el papel son nuestros verdaderos sentimientos. Representar ese papel se convierte en una adicción.